lo que vemos y lo que no vemos en el presente. Cuando lo consideramos con atención, el Salmo 110 y el Salmo 8 parecen contradecirse en un punto crucial. Ambos salmos hablan de la sujeción de todas las cosas a Cristo, pero en uno de los casos habla de una realidad presente y en el otro como un evento futuro. ¿Cómo debemos entender esta aparente contradicción? Esto es el Saber de Letras. No te alejes. El autor parece aludir a distintos periodos de tiempo. Salmo 110.1, mira al futuro, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dice. Mientras que el Salmo 8.6 habla de esta sujeción como un hecho consumado. Todo lo sometiste a su dominio. De hecho, su respuesta a la pregunta, ¿han sido todas las cosas sometidas ya al Hijo o este dominio universal guarda aún un momento futuro? Es ambas cosas. En primer lugar, deja claro que Dios ha puesto ya todas las cosas bajo los pies del Hijo, como sugiere el Salmo 8. No hay nada que no le esté sujeto. La autoridad de Cristo es ya universal. El Salmo 110.1, por otra parte, significa en este momento no vemos que todo sea sujeto. En varios pasajes, los primeros maestros cristianos presentan la exaltación de Cristo sobre los poderes espirituales como un hecho consumado. Este hecho, no obstante, puede parecer confuso en el mejor de los casos y absurdo en el peor para alguien que tiene ante sí una iglesia atropellada por las fuerzas de la oscuridad. Es posible que los cristianos perseguidos de Roma se preguntaran: ¿cómo es que estamos sufriendo el ataque de unos poderes que están bajo los pies de Cristo? ¿Acaso Dios no ha sujetado todas las cosas al Hijo? Haciendo referencia al Salmo 8, el autor responde esta pregunta de manera afirmativa, pero basándose en el Salmo 110, continúa explicando que está todavía por ver el pleno impacto de su autoridad. Este último punto está en consonancia con otros pasajes del Nuevo Testamento sobre la exaltación, que basados igualmente en el Salmo 110.1, hablan de la sujeción de todas las cosas como un acontecimiento futuro. Esta tensión del ya y del todavía no, entre aquello que es una realidad presente y lo que todavía no se ve, expresa lo que podría llamarse el inaugurado reino de Cristo. Es decir, y la realidad de la experiencia cristiana ha comenzado, pero no será una completa realidad hasta su plena consumación al final de esta era. El reino del Hijo es ya una realidad, no obstante ha de ser confesada por la fe hasta que veamos su pleno impacto final de esta era. ¿Por qué pues en ocasiones Dios no responde a los lamentos de estos creyentes perseguidos, golpeados, violados, encarcelados o asesinados? ¿Por qué no responde siempre a la oración por sanación deteniendo la mano de la muerte? ¿Por qué a veces se niega a responder nuestra desesperada petición de ayuda? La cuestión aquí no es si Dios responde o no a la oración. No hay ninguna duda de que lo hace. Por medio de la fe de los creyentes, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon al filo de la espada, señala la carta a los Hebreos. La cuestión es cómo debemos responder cuando no vemos todas las cosas sometidas a Él. También esta ha sido la frecuente experiencia de los fieles de Dios a través de los tiempos. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pelos de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Aún estas personas, como las mencionadas antes, fueron elogiadas por su fe, no recibieron sin embargo lo prometido. ¿Qué pues sucede cuando en nuestras situaciones inmediatas Cristo no parece tener el control? La respuesta a nuestro dilema está en nuestra percepción de la realidad y concretamente en la naturaleza de la fe cristiana. Sentirse mejor ha llegado a ser más importante que encontrar a Dios. Y peor aún, asumimos que quienes encuentran a Dios siempre se sientan mejor. Centrarnos principalmente en nuestras situaciones, problemas o dolores, en lugar de los propósitos de Dios,
significa alejarnos de algunos importantes aspectos de seguir a Cristo. Hemos de seguirle en el camino del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido siempre perseguido como antagónico a los sistemas de poder de este mundo. La muerte sigue transitando los caminos de este mundo como un enemigo que debe de ser todavía destruido por completo. Este periodo intermedio es un tiempo de lágrimas y dolor. Por otra parte, cuando consideramos a Jesús exaltado ahora como Señor del universo, nos damos cuenta que los últimos capítulos de nuestra historia todavía no se han escrito. La exaltación proclama la desaparición final de todos los poderes perseguidores, el fin de la muerte, el enjugado de todas nuestras lágrimas, la reunión con nuestros seres queridos y la provisión de todas nuestras necesidades. No siempre viviremos en el periodo intermedio. La era de la esperanza aparece en el horizonte, haciendo que los dolores del presente parezcan pequeños. Esperamos que nuestra entrega de hoy haya sido de vuestro agrado. Recuerda que estamos en las redes para que nos puedas seguir. Este no es un canal monetizado, así que nuestro interés no es económico, amigos. Pero sí, nuestro deseo es entregar una visión sencilla de las Escrituras para todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima en el nuevo Saber de Letras.